Hola, soy Carolina Torremocha, abogado especialista en Derecho de Familia, y hoy estoy con Álvaro Escudero, que nos va a hablar de las denuncias falsas en violencia de género y cómo afectan a los procedimientos de familia. ¿Qué tal, Carolina? Un placer estar aquí contigo. Bueno, aquí ya ves, de forma distendida, sin traje, en sudadera y camiseta. Hoy vamos a hablar sobre una problemática que se niega muchas veces por parte de gran parte de la sociedad, de los políticos, de las instituciones, por tema político, puramente político, pero que los abogados que nos vemos a diario en los juzgados sabemos que existe y creemos que es un problema real y que es un problema que hay que atajar. Con lo cual, os animo a ver este vídeo para saber las consecuencias de una denuncia falsa en violencia de género. Álvaro, en relación a las denuncias falsas por violencia de género, cuéntame, ¿es verdad que hay denuncias falsas? ¿Es un mito? ¿Qué tal, Carolina? Sí, vamos a ver. No es ningún mito que haya denuncias falsas. De hecho, una de mis especialidades donde más me muevo es en violencia de género y malos tratos, y me encuentro semanalmente con muchísimas denuncias que o bien son falsas o bien son denuncias cuyo contenido no es totalmente veraz. Es decir, donde se dijo una cosa, una de las personas lo engorda de tal forma que parezca que ahí ha estado a punto de cometer un asesinato, ¿no? Y agrava las consecuencias de un posible error que quizá no era tan grave, pues las consecuencias pueden ser muchísimo mayores por todo aquello que se mete que no es real. ¿Con qué finalidad se interponen este tipo de denuncias? Bueno, tú te lo encontrarás a menudo, que en ocasiones das con personas que interponen denuncias falsas de violencia de género para obtener beneficios en el procedimiento de divorcio. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si consigues una orden de alejamiento en un procedimiento de violencia de género y hay menores de edad, junto con esa orden de alejamiento, el juez va a adoptar ciertas medidas civiles como la guarda y custodia, el uso y disfrute del domicilio familiar, una pensión de alimentos, pues una posible pensión compensatoria incluso. Bueno, pues eso favorece lógicamente la posición de la mujer en todo el procedimiento de divorcio. Luego es muy difícil revertir esas medidas y revertir esa situación de desventaja. Pero también hay otro tipo de situaciones en las que nos encontramos bastante más a menudo de lo que me gustaría con este tipo de denuncias, y son para obtener beneficios en los procedimientos de la obtención de nacionalidad. Uno de los últimos casos de denuncia falsa de violencia de género que me ha entrado en el despacho, pues ha sido precisamente una mujer que intenta conseguir la nacionalidad española. Como esta persona se niega a casarse con ella, lo que ha hecho ha sido denunciarle en múltiples ocasiones para ver si en alguna de ellas consigue que le condenen y obtener beneficios en esos trámites de la nacionalidad. Aquí vemos, claro, que hay una impotencia en los hombres porque cómo evitar ese tipo de denuncias. ¿Qué medidas en un proceso, cuando ya están en separación o en divorcio, qué les aconsejarías si ven que es una posibilidad? Bueno, vamos a ver, tenemos que tener muy claro que si eso sucede, estamos vendidos. Es decir, estamos totalmente en desventaja en el procedimiento judicial. Ahora bien, podemos tomar determinadas medidas orientadas a minimizar los daños o a intentar que el procedimiento, tener las pruebas suficientes para que el procedimiento se archive. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, yo siempre que me preguntan recomiendo, evita todo conflicto, evítalo. Sé que en esas situaciones es muy difícil porque, lógicamente, estás en situaciones de tensión, una separación, un divorcio o un previsible divorcio. Se producen situaciones personales muy tensas, pero hay que intentar evitarlas. ¿Por qué? Porque si sucede una discusión gorda a gritos y un vecino llama a la policía, el que tiene las de perder es el hombre, que es el que se va a ir al calabozo 24 o 48 horas, el que se va a jugar una orden de alejamiento y el que tiene esa desventaja. Otra de las opciones que tenemos, aparte de evitar situaciones de conflictos, es grabar con un teléfono o con una grabadora, con cualquier dispositivo que podamos adquirir, grabar todas las interacciones que podamos tener con esa persona. ¿Se pueden acreditar en un juzgado? ¿Se pueden aportar en un juzgado? ¿Es legal grabar? Es legal grabar cuando tú participas en esa conversación. Si yo grabo una conversación entre dos personas, esa conversación no se puede grabar, digamos, no puedes utilizarla, pero si yo participo en la conversación, sí puedo grabar. Con lo cual, como es el caso, pues yo siempre recomiendo grabar todo, cualquier interacción, hasta voy a recoger a las niñas al colegio, grabarlo, porque nunca sabes qué es lo que va a suceder después. Y luego otra de las cosas que siempre recomiendo, si la persona ya está fuera del domicilio familiar, es siempre que acuda, que sea con un testigo. Siempre que vaya a ver a esa otra persona que puede ser conflictiva y puede terminar denunciando en falso, ir siempre con uno o con dos testigos. A recoger a los niños o a lo que sea.
efectivamente, porque al final un testigo es una prueba más en el procedimiento. Y luego siempre también intentar sacar prueba documental de lo que haces. Es decir, si estoy con las niñas el fin de semana o con los niños, con los menores en definitiva, pues realizar vídeos, realizar fotografías con ellos, de que están perfectamente contigo, de que no, porque muchas veces también la denuncia no es de violencia de género, sino que a veces, por desgracia, esto es todavía muchísimo más grave, la denuncia falsa está orientada a romper la relación del padre con los hijos y se denuncia a veces por parte de la madre que el padre o ha pegado a esos niños o que el padre ha abusado incluso sexualmente de esos niños, y son situaciones realmente desagradables. Imaginemos que todas estas precauciones no han tenido efecto y llega esa denuncia. ¿Cómo ocurre todo? Bueno, pues si te han denunciado por violencia de género, lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a proceder por protocolo policial a la detención automáticamente del denunciado. Va a pasar 24, 36, 48 horas en un calabozo y se le pone a disposición judicial. Esto quiere decir que se le pone delante del juez para que declare. Y el juez, después de esa declaración, decidirá si le pone en libertad provisional o le manda a prisión provisional. Salvo circunstancias muy, muy concretas, muy graves y que se den determinados requisitos que exige la ley, lo normal es que se ponga en libertad, pero también se celebra una comparecencia entre los abogados en la que el juez decide si pone o no pone alguna medida cautelar. Por ejemplo, pues una orden de alejamiento, una pulsera que pite si se acerca, si quebranta, digamos, esa orden de alejamiento. Todas esas medidas las va a decidir el juez en esa puesta a disposición judicial. Y ya una vez que pasa esa parte inicial, se continúa con la investigación del procedimiento. Si va como juicio rápido, directamente se pasará el tema a juicio, pero si se lleva a otro tipo de procedimiento penal que es un poquito más largo, porque la investigación requiera más complejidad, lo que se va a hacer es solicitar todas las pruebas que se tengan que solicitar en esa investigación judicial, que se llama instrucción, y la dirige el juez instructor. Y una vez que haya terminado esa instrucción, el juez decidirá si archiva el caso porque no hay pruebas o manda el caso a juicio para que sea el juzgado de lo penal quien determine la culpabilidad o la inocencia del acusado. Y mientras ocurre todo este procedimiento, ¿qué ocurre con los menores? Pues mientras transcurre todo este procedimiento, lo que va a suceder es que los menores, si hay una orden de alejamiento y por tanto hay unas medidas civiles establecidas por el juez que las tomó, esas medidas civiles van a estar hasta el final del procedimiento. Incluso también, por desgracia, muchas veces la orden de alejamiento que se pone hacia la mujer, ella la utiliza para evitar que el padre vea a los niños. ¿Por qué? Porque lógicamente dificulta muchísimo. Si yo no me puedo acercar a una persona, dificulta mucho que yo pueda ir al domicilio a recoger a los niños o a devolverlos, o pueda ir al colegio a buscarles, porque a lo mejor da la casualidad de que justo esa persona está allí también, o que vive cerca del colegio y no puedo ir allí porque quebranto la orden de alejamiento si me acerco a menos de 500 metros de su domicilio. Entonces, serán situaciones muy complejas, pero normalmente se mantienen hasta el día del juicio. Ahora bien, si el día del juicio, después del juicio, más bien sales absuelto, es decir, te declaran inocente, todas esas medidas cautelares penales de orden de alejamiento, o de pulsera telemática o de cualquier otra medida penal, decae. Pero las medidas civiles se van a mantener hasta que se pronuncie el juez sobre las medidas definitivas, con lo cual incluso, aún saliendo absuelto, se puede alargar un poquito en el tiempo esa complejidad de la situación. Y el problema que tenemos ahora con el artículo 94 es que incluso pueden suspender directamente las visitas cuando hay órdenes de alejamiento y ni siquiera ver a los niños directamente. Claro, de hecho, yo creo que eso, vamos, lo sospechaba y la práctica me está confirmando que ha incrementado el número de denuncias falsas. ¿Por qué? Porque si tú das beneficios por el hecho solamente de denunciar sin necesidad de acreditar absolutamente nada, si das más beneficios en el procedimiento de divorcio, pues por desgracia hay malas personas y hay abogados que también que son malas personas y lo utilizan para mejorar su posición en el procedimiento. Gracias, Álvaro.